Al otro lado de la isla, La Habana. Los Estados Unidos se instalaron en el terreno de la embajada suiza. Los cubanos opinan que la CIA está operando desde aquí. En un alto edificio de enfrente nos reunimos con Phil Agee. Como agente de la CIA dirigió acciones militantes contra Cuba en los años 60. Posteriormente se retiró del servicio secreto. Los cubanos no han estado en guerra con Estados Unidos por su propia voluntad. Desde 1959 han sido forzados a defenderse como si fueran a ser atacados en cualquier momento. El objetivo constante ha sido destruir la revolución cubana. Los ataques han tenido la forma de operaciones militares o paramilitares o sabotajes, siempre ligados a grupos de exiliados y sus grupos de extrema derecha, donde uno encuentra, por ejemplo, incluso la familia Bacardi. Se puede decir que la familia Bacardi ha sido una de las familias y sociedades más activas en ese esfuerzo por derrocar la revolución cubana. Una familia luchando contra Castro. Indicios de las raíces militantes de los Bacardi, así como huellas de las acciones secretas de la CIA contra Cuba, es lo que se puede encontrar hoy en Miami, ciudad donde vive la más grande comunidad cubana en el exilio. Más o menos 2 millones de cubanos viven en Miami y sus alrededores. Su presencia es inmensa. Al lado de la bandera nacional y los motivos religiosos, también se encuentran las oficinas de los más importantes grupos militantes contra Castro. En el transcurso de los años se formaron muchas organizaciones terroristas. Una de esas es Alfa 66. Y todavía existen. Se entrenan en los Everglades, fuera de Miami, y son totalmente tolerados por el FBI. Es mejor morir un día dignamente que vivir todos los días indignamente. Es el lema de Alfa 66, una organización que ha lanzado ataques paramilitares contra Cuba desde los primeros días de la revolución. Estamos luchando contra un tirano como Hussein, un hombre malo que es Fidel Castro. De matarlo o que se muera o lo que sea, pero que sea libre Cuba. Nosotros queremos ser libres, sin negociaciones ninguna, porque en la negociación los comunistas siguen con el poder en la mano. Los mercenarios de Alfa 66 se entrenan cada domingo en un campo militar con armamento y munición real, como en los 60s. Era una época de militantes. La gente se iba para Cuba en botes para hacer una mini revolución, hacer sabotajes. Algunos trataron de matar a Castro. En esos tiempos militantes de los 60s, muchos miembros de la familia Bacardi se establecieron en Miami. La sede central de su imperio ya estaba en las Bahamas. Aquí, en la Florida, en estos edificios, en 1963, Bacardi abrió su filial en los Estados Unidos. Ya antes de la revolución, Bacardi se convirtió en una empresa internacional. El entonces jefe de Bacardi, considerado como el padre del imperio, Pepín Bosch. Con la sociedad Bacardi atrás de él, todo el mundo pensaba, es el hombre que me dará dinero para hacer lo que quiera por la libertad de Cuba. Pepín Bosch participa activamente en el intento de derrocar a Fidel Castro. En 1964 fundó un gobierno en el exilio bajo el nombre de RC. Trataba de separar totalmente a la empresa Bacardi de la política. Él creó RECE, desconectándola totalmente de la sociedad. Solo que él fundó RECE. Cuando la gente venía a pedirle dinero a Bacardi, él decía, vayan a pedirle a RECE. RECE era una organización política, no militar. Bueno, no me asombraría si una vez hubiera apoyado a alguien que planificaba algo. Pero creo que aquellos que estaban, en términos militares, estaban más bien directamente vinculados a la CIA. Las investigaciones ordenadas por el Congreso de Estados Unidos sobre el asesinato de John F. Kennedy también apuntaron a los cubanos en el exilio. En esas actas se encuentran informaciones importantes sobre Bacardi. El entonces investigador del Congreso, Gaetón Fonsi, escribe en sus informes:
Ostensiblemente, RECE fue financiado por el magnate del ron José Bosch, pero actas revisadas posteriormente por investigadores del Congreso revelan que tenía el apoyo de la CIA. Yo no sé si RECE, la organización de Pepín, fue muy militante. Lo que sí es cierto es que entonces había muchas organizaciones muy activas y militantes. Pero las actas Kennedy prueban, según el investigador Fonsi, los vínculos entre terroristas y la RECE, el gobierno cubano en el exilio. El informe de Fonsi dice: las organizaciones de los cubanos del exilio se unieron en un comando de organizaciones revolucionarias unidas nombrada CORU. En el encuentro de fundación del CORU participó el miembro de la RECE, Luis Posada. Luis Posada y el fundador del CORU, Orlando Bosch, son terroristas quienes primero por orden de la CIA lanzaron brutales ataques contra Cuba. Orlando Bosch, todavía buscado internacionalmente por esos atentados, vive hoy dejado en paz en un barrio de Miami. A pesar de sus actividades terroristas, fue indultado hace unos años por el presidente de los Estados Unidos, George Bush padre. Orlando Bosch, quien no es familiar del jefe de Bacardí, nunca ha tratado de ocultar sus atentados. En 1976, Orlando Bosch y sus camaradas fundaron la CORU. La reunión constitutiva tuvo lugar en la República Dominicana. Ahí tuvo lugar el encuentro legendario entre el miembro del gobierno en el exilio RECE, Luis Posada, y Orlando Bosch. Bosch se acuerda. Tuvimos un encuentro en Santo Domingo. Nos pusimos de acuerdo sobre mi propuesta. Quien contribuye a la gloria de Castro debe correr el mismo riesgo que los hombres y mujeres que luchan contra Castro. Bosch escribió más tarde que eso había sido la señal para el inicio de numerosas acciones destructivas en todo el continente. Una de esas acciones fue, en 1976, el atentado con bomba contra un avión cubano. Ocurrió el 6 de octubre, cuando la nave regresa a Cuba. Todos los pasajeros murieron. Un atentado terrorista contra la aviación civil que causó 73 víctimas. Entre las víctimas se encontraba el equipo juvenil de esgrima que acababa de ganar la medalla de oro en Venezuela, jóvenes entre 16 y 18 años.